6 de la mañana, 44 minutos. Saludamos a esta hora al señor expresidente de Colombia, Iván Duque. Expresidente Duque, buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo analiza usted lo que ha ocurrido en Venezuela? Muy buenos días, doctor Juan. Un saludo muy especial para usted, para todos sus compañeros de la mesa de trabajo y para toda la audiencia de la FM. Creo que el mundo está expectante para conocer los detalles de esta operación, que como todo lo que hasta ahora se sabe, es una operación de precisión, una operación de captura, pero como también lo veníamos diciendo hace mucho tiempo, esta es una operación humanitaria, porque es liberar a Venezuela y al hemisferio de una amenaza a los derechos humanos, de una amenaza terrorista, y sobre todo también que se abren las puertas para el restablecimiento del orden constitucional y el retorno de la democracia a Venezuela. Así que esperamos que esa sea la gran consecuencia de todo esto. Señor expresidente Iván Duque, en los primeros análisis hay preocupación por un contraste entre la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores y la permanencia de sus adláteres, de los hombres fuertes y mujeres fuertes del régimen, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello. ¿Qué pensar frente a lo que ha de ser el futuro de estos personajes? Bueno, yo creo que aquí lo que hay que mirar, doctor Juan, son los detalles que va a dar el gobierno de los Estados Unidos en las próximas horas. Pero es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Estados Unidos ya ha dicho en repetidas ocasiones que Maduro no era un presidente legítimo en Venezuela. Luego, si no es un presidente legítimo y quien obtuvo el triunfo en las urnas es Edmundo González, es muy importante también el pronunciamiento que va a hacer Edmundo González, que va a hacer María Corina Machado y que va a hacer también las fuerzas militares de Venezuela, porque no tengo la menor duda de que para hacer una operación del nivel de precisión que hasta ahora se conoce, pues muy seguramente ya también hubo una acción que emprendieron miembros de las fuerzas militares de Venezuela para decirle adiós a la dictadura y ellos mismos también facilitar el retorno del orden constitucional. Entonces creo que esa va a ser una de las tareas que se deben conocer en las próximas horas, al igual que el plan de reconstrucción democrática y de reconstrucción institucional, lo cual también implicará también, me imagino, algún tipo de ofertas en lo que tiene que ver con asilos y otra serie de cosas a miembros del círculo más cercano de Nicolás Maduro, de tal manera que la transición se pueda dar con velocidad y que el plan de reconstrucción que está diseñado desde la primera administración del presidente Trump pueda ser puesto en ejecución. Don Rafael Manzano, desde Europa, ¿tiene usted pregunta? Desde las 2 de la madrugada que ha comenzado esta transmisión especial en directo sobre la situación de Venezuela, una de las preguntas que saltaba al aire era ¿y después de Maduro qué? Juan decía a las 6 de la mañana, ha caído el tirano, y yo le pregunto, ¿ha caído la tiranía? Yo creo que, Rafael, esa es una gran pregunta. Yo creo que ha caído el tirano y ya empieza el camino de reconstrucción democrática. Esa reconstrucción democrática no solamente tiene que ver con el reconocimiento del gobierno legítimo de Edmundo González, sino que también tiene que ver con la generación de confianza con las fuerzas militares y con la participación activa de la comunidad internacional. La comunidad internacional no puede ser simplemente espectadora de lo que está ocurriendo. Yo creo que ya una vez se conozcan los detalles, tiene que haber un plan de respaldo integral, lo tienen que hacer los países defensores de la Carta Democrática Interamericana. Me imagino que la participación activa de Estados Unidos será clarísima y también de otros países, de tal manera que la reconstrucción económica, social y sobre todo institucional pueda iniciar con prontitud. ¿Para qué? Para evitar vacíos de poder, para evitar situaciones de anarquía y para evitar que haya grupos violentos que traten de capturar esta situación. Entonces, yo creo que se abre un camino importante para el fin de la tiranía, pero esto va a requerir un trabajo de filigrana, meticuloso y de precisión también de la comunidad internacional. Pero yo creo que en este momento, una vez se conozca la rueda de prensa de las 11 de la mañana, también estaremos expectantes a ver los pronunciamientos de Edmundo González y María Corina Machado para también saber cuál es el mensaje que ellos le van a enviar a las fuerzas militares de Venezuela ante esta situación, que es el comienzo del fin de la tiranía. Don Juan Manuel Ruiz, preguntas.
Expresidente Iván Duque, buenos días. Quisiera preguntarle lo siguiente. Usted conoció muy bien el régimen de Maduro, lidió con él directamente, impulsó iniciativas internacionales para arrinconar a Maduro, pero conoce también a los Estados Unidos. Quería preguntarle lo siguiente, y obviamente entiendo que estamos en un terreno meramente especulatorio, pero ¿es posible que Estados Unidos haya adelantado esta operación militar sin la complicidad de alguien o de algunas personas del entorno directo de Maduro? Porque parecía un entorno muy cerrado, muy bien custodiado. Se dice que 150 cubanos vigilaban directamente a Maduro y sin embargo, mire, lo sacaron a él y a su esposa. ¿Cómo podría usted explicar o por lo menos elucubrar algo alrededor de ese operativo, usted que conoció tanto ese régimen? A ver, Juan Manuel, yo no me quiero poner a hacer especulaciones porque no conozco, digamos, los detalles operacionales, pero yo creo que viendo el mensaje que envió el presidente Trump y viendo también la forma en la que se adelantó la operación, no me cabe la menor duda que hay por lo menos ya una claridad dentro de las fuerzas militares de Venezuela de apoyar esa extracción y también de facilitar la transición hacia el orden democrático. Yo creo que esa es una de las conclusiones que son claras. Pero por otro lado, también creo que en este momento es muy importante lo que sigue. Y lo que sigue es rodear al pueblo venezolano en sus necesidades humanitarias. Creo que hay que activar un plan de ayuda y asistencia humanitaria. Hay que activar los planes de apoyo en frontera. Y hay que también entender el regocijo que en este momento se crea, que tiene que ser respaldado por la comunidad internacional para la reconstrucción rápida del orden institucional. Esas son las dos cosas que yo creo son las más importantes. Una, la operación como se adelantó, que sin duda debió contar con por lo menos con el respaldo de una muy buena parte de las fuerzas militares de Venezuela que ya también estaban cansadas de la narcodictadura. Y creo que ahora también el reto que tenemos todos es ver cómo se activa el plan de reconstrucción institucional, económica y social. Don Alejandro Villegas. Sí, presidente, muy buenos días. ¿Qué le espera entonces a Colombia también como resultado de esta operación? Lo digo en términos, por fortuna no ha habido una violencia desbordada, no estamos viendo un escenario caótico, pero ¿qué puede suceder? ¿Puede aumentar la migración venezolana hacia Colombia o de la entrada de grupos como el ELN también a Colombia y que encontraron protección en Caracas, presidente? Yo creo que esa es una gran pregunta y hay que verla desde distintas dimensiones. La primera, yo creo que lo más urgente en este momento, como lo he dicho, es el plan de atención humanitaria y el plan de reconstrucción institucional. Eso, si es exitoso en Venezuela, va a facilitar no solamente la rápida estabilización, sino también el retorno a una normalidad institucional en los próximos meses. Segundo, es muy importante también activar todos los protocolos de seguridad porque muy seguramente los grupos terroristas que han estado amparados y protegidos por Maduro van a tratar de hacer retaliaciones, pero esas retaliaciones claramente las van a tratar de hacer fuera del territorio venezolano, siendo Colombia quizás el lugar que les va a llamar más la atención, particularmente en el caso del ELN y muy seguramente en el de las disidencias. Pero quiero ser claro en una cosa, el restablecimiento del orden institucional en Venezuela, el hecho de tener un gobierno que sea enemigo del terrorismo, va a facilitar que con las fuerzas militares de Colombia podamos librarnos de una vez por todas de esa amenaza, porque no hay duda que si en los últimos 25 años hubiéramos contado en Venezuela con gobiernos comprometidos en la lucha contra el terrorismo, hace mucho tiempo se habría acabado el ELN y se habrían acabado las FARC. Entonces creo que también se abre un camino para Colombia, para el hemisferio, de una vez librarse de esa plaga. Yanelda Jaimes. Gracias. Sí, mire, hay una pregunta, señor expresidente Duque, a raíz del último trino del presidente Petro. Y le pregunto porque él dice lo siguiente: se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que tengamos en caso de entrada masiva de refugiados, la Embajada de Colombia en Venezuela está activa de llamadas y esto. Le pregunto, doctor Duque, si esta invitación a que la tropa colombiana vaya a la frontera, independientemente si es de carácter humanitario o no, no de pronto puede desatar aún más la ira que ya se sabe tiene el presidente
Donald Trump contra Colombia en ciertas circunstancias, además por la misma posición que ha adoptado el presidente Petro en relación con lo que desde hace unos meses ya viene realizando Estados Unidos contra Venezuela. A ver, yo creo, Yanelda, que hay dos cosas que son vitales. Uno, desde el lado colombiano es muy importante que se pueda movilizar todo el aparato institucional hacia las zonas de frontera. ¿El aparato institucional para qué? Para atender con solidaridad primero a los migrantes que están en Colombia, porque no se le olvide también que esto puede desatar que un gran grupo de migrantes que están en Colombia quieran retornar a Venezuela. Todo eso se tiene que manejar de manera ordenada. Es posible también que dependiendo de cómo se transcurran las próximas horas y días, pueda que haya presión migratoria también en las zonas de frontera, lo cual también requiere atención y requiere también orden institucional. Pero muy importante también que se active un plan de solidaridad y de respaldo a las familias venezolanas. ¿Por qué? Porque muy posiblemente, dependiendo de cómo transcurran los próximos días, pues va a haber presión sobre medicamentos, va a haber presión sobre alimentos, y a eso hay que tener un mecanismo de respuesta. Entonces me parece que simplemente hacer una atención humanitaria, fortalecer los controles de frontera para prevenir cualquier acto de terrorismo por parte del ELN y de las FARC, pues es más que necesario. Pero aprovecho también estos micrófonos para decir, yo creo que hoy lo más importante es que el pueblo colombiano y todos nosotros expresemos nuestra solidaridad al pueblo de Venezuela. Y expresemos una solidaridad que también tenga presente que Colombia debe servir como una especie de hub de atención humanitaria, teniendo en cuenta una frontera de más de 2.000 kilómetros que tenemos con el hermano país. Entonces, clave que la Cruz Roja Internacional, clave que la Organización de Naciones Unidas, clave que otros organismos y que la asistencia europea también pueda entender que en este momento Colombia va a ser fundamental en la atención humanitaria y solidaria que se le debe dar en una muy buena parte también al pueblo venezolano. Creo que esa es la mejor ayuda que Colombia puede dar en este momento, aparte de decir que lo peor que puede hacer en este momento Petro es seguirse ubicando en el lado incorrecto de la historia. Hoy se abre el camino para la reconstrucción institucional y el reverdecer de la democracia, y Colombia tiene que estar allí. Por eso yo felicito lo que ha hecho el presidente Trump, la labor que viene adelantando el secretario Rubio, pero también la labor de precisión y meticulosa que ha adelantado el equipo del Comando Sur y también el que han adelantado las fuerzas del orden legal de los Estados Unidos que van a llevar a Nicolás Maduro ante la justicia de este país. Han escuchado ustedes al señor expresidente de Colombia, Iván Duque. Muchas gracias, expresidente Duque, por haber estado con nosotros. Un gran saludo, doctor Juan, y de verdad creo que empieza el año con una gran luz de esperanza para todo el hemisferio. Muchísimas gracias. Gracias, expresidente Duque. Transmisión que lleva más de 4 horas desde el momento en el que se conoció que Estados Unidos tiene en su poder al tirano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Todas las reacciones desde Caracas, desde Washington, desde distintos lugares en Estados Unidos, nuestros corresponsales en la frontera, nuestro subdirector Santiago Ángel, nuestro director de fin de semana Juan Manuel Ruiz, todo el equipo periodístico de la FM en esta gran transmisión. Seguiremos aquí en la línea, en directo, el mundo pendiente de la suerte de Nicolás Maduro y de la suerte de Venezuela. A las 11 de la mañana se ha anunciado una rueda de prensa. A las 11 de la mañana, desde Mar a Lago, se contará desde la residencia del presidente Donald Trump qué fue lo que realmente ocurrió, qué le espera a Nicolás Maduro.